Bienvenido, vieja guardia. Pues vamos a volver con objetivo invadir España, pero esta vez lo que hemos decidido es partirlo un poquito. Es decir, vamos a hablar de los planes en vez de todos a la vez, porque no está Félix solo. Pues vamos a partirlo un poquito en cachitos. Paso a presentar de nuevo a Pablo Cuevas. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí intentando terminar el café, que se me ha quedado frío el pobre. Cachis, bueno, luego lo calentamos. Si fueses inglés, si fueses a hacer alguna operación sobre España, estaríamos hablando aquí tranquilamente con un té, supongo, ¿no? Que los tés... Con una nube de leche. Con una nube de leche, sí, eso lo aprendí en Asterix, ¿ves? Lo de las nubes. Bueno, pues en vez de té, de los decenas de litros que toman de té al día esta gente, pues resulta que los británicos, como nos contaste, estaban aquí mirando de que no le interesaba demasiado que entrase España en guerra, ni que se utilizase como base. No sé si tanto para hacer una operación para invadir algún punto de España, aparte de que están sobornando a todos los generales y ministros que pueden en España, sino de cómo reaccionarían, ¿no? Si pasase algo, si me quitan Gibraltar. Sí, bueno, esto es lo curioso, que realmente los ingleses empezaron a planificar la pérdida de Gibraltar cuando a Alemania ni a Hitler se les había ocurrido siquiera la idea de conquistarlo. ¿A qué es debido? Claro, pues por un lado, la perspectiva, digamos, global y marítima que tenía el Reino Unido, pues lo cierto es que no la tenía Alemania, y también es verdad que no tenía por qué tenerla antes de mayo del 40, o sea, bastante estaban delante del mayor ejército reconocido por ellos mismos, del mayor ejército del mundo, que era el francés. Creían que iba a ser imposible lo que consiguieron, y realmente la victoria fue una completa sorpresa. Pero pues te digo, no solamente para el soldadito alemán que va a pie y que no sabe nada de las grandes estrategias, sino que Hitler y Guderian y todos los grandes generales realmente no se creían que esta ofensiva hubiera tenido tantísimo éxito, y de hecho pues tenemos esos testimonios de que temieron de que hubiera una trampa, ¿no? De que les estuvieran haciendo una trampa, metiendo todas las divisiones blindadas por ese estrecho corredor y que les iban a embolsar. Pero de ahí también, por cierto, el asunto de que Alemania no tenía nada planificado para después. Ya no sabía qué hacer. No tenía planificado conquistar Francia, sencillamente. O sea, no tenía ninguna planificación seria de invadir Reino Unido, o sea, no Reino Unido, sino lo que es la isla de Gran Bretaña, y tampoco sabía exactamente, pues hombre, Gibraltar les pillaba muy lejos, o sea, sabían de sobra por los tratados anteriores firmados con la España de Franco, que Franco iba a ser todo lo neutral hacia su favor que fuera posible, pero a la vez también sabían que la posición estratégica de España no iba a declarar la guerra por su cuenta, no se iba a unir a la guerra contra Francia y contra el Reino Unido, con la situación que tenía el país tan débil después de haber pasado una guerra y con un ejército que tendría cortados todos los suministros. Y de hecho, pues lo primero que estuvieron haciendo durante los primeros meses de la guerra fue crear una serie de canales más o menos secretos de transferencia de piezas de repuesto y de alguna tecnología, para que la aviación española, sobre todo, no se quedara en tierra por falta de repuestos, no ya por falta de gasolina, que eso ya es otro tema que intentaremos tratar. Pero sobre todo, en Alemania, sencillamente, nadie pensaba en ese momento en que fuera posible o fuera necesario o fuera interesante conquistar Gibraltar. Claro, de momento no estaba al alcance, tenías que pasar por encima de Francia y, ojo, vale, vamos a ponernos ya en que hemos conquistado Francia, flipamos los alemanes, qué buenos somos, no nos lo creemos, vamos a atacar a Gran Bretaña. Tenemos a un país bastante aliado, sabemos que Franco es como es y no van a entrar si no están muy seguros, pero ya tenemos al alcance Gibraltar. Bien, hasta ahí lo tenemos y eso es lo que podemos hablar del plan Félix, etcétera. Una cosa de esto de los planes es que nosotros, entre comillas, simplificamos bastante, o sea, muchas veces cada poco cambian de nombre.
cambian un pequeño detalle y también le cambian de nombre, aunque el plan prácticamente es exactamente el mismo. Lo que pasa, claro, si empezamos a decir que si todas las variantes, pues realmente no es un lío y no serviría de mucho. Antes siquiera de que los alemanes empezaran a plantearse Félix o bueno, G, realmente los ingleses tenían visto ya desde el principio del siglo, o sea, no desde el año 40 o desde el año 39, sino sencillamente desde que comenzó el siglo XX, que dados los avances que había habido en artillería, y aparte de los barcos que había ya nuevos y tal, y la propulsión a vapor, y luego ya por motores, por turbinas más avanzadas, y luego ya también con motores diésel, pues que Gibraltar, con el tamaño que tenía, sencillamente era imposible de defender, sobre todo por tierra. Entonces, si en 1908, por poner una cifra, que fue cuando pusieron la artillería, digamos, más moderna que pusieron, sí, fue la que se ha quedado desde 1908 hasta los años 60, que le hicieron museo, es exactamente, o sea, lo que es la artillería principal de grandes cañones, es exactamente la misma que pusieron en 1908. Hombre, di que los cañones seguían teniendo alcance suficiente para dominar todo el estrecho de Gibraltar, pero claro, respecto a un ataque por tierra, no. De hecho, ni siquiera podían apuntar todos hacia el istmo. Los cañones estaban más arriba, sí podían disparar en 360 grados, pero claro, muchos otros cañones que estaban un poco más bajos, detrás, digamos, entre comillas, detrás del peñón, pues sí. Por ejemplo, sí podían disparar contra Algeciras, ¿no? Sí. Que ya sabéis, hombre, aquí no obtenemos el mapa, pero vamos, vale, todo el mundo sabe más o menos que Gibraltar es una pequeña península que sale de la provincia de Cádiz y que prácticamente se queda enfrente del gran puerto español ahora, que es Algeciras. Pero claro, ante un ataque terrestre intentaron reforzarlo, evidentemente, pero ni siquiera, o sea, estaban seguros que en 48 horas más o menos una fuerza española, o sea, una fuerza terrestre medianamente decidida, habría tomado Gibraltar o por lo menos lo habría anulado. Es un pequeño detalle aparte, que es que siempre se nos olvida que tenemos lo de tomar Gibraltar pues como si fuera una fortaleza, como si fuera un bastión, como si fuera un sitio donde hay que poner una bandera en la cumbre y que suenen las trompetas. Lo importante de Gibraltar es que funcione como base. Aunque no se tomara Gibraltar, la utilidad que tiene Gibraltar es como base, o sea, como un puerto, un sitio donde hay suministros, un puerto donde arreglar y donde municionar a barcos y aviones. Y si le quitamos esa utilidad, Gibraltar ya no vale para nada. O sea, me da igual que siga ondeando la bandera de la Union Jack. Sí. Porque realmente lo único que podemos hacer es estar ahí encerrados y sobrevivir. Vale, Pablo, entonces, ¿quieres decir que podían aguantar la famosa Guardia Negra dentro de los túneles de Gibraltar, pero si nosotros hemos bombardeado el puerto y está lleno de artillería antiaérea, inutilizamos la base aérea, Gibraltar ya no sirve, por mucho que haya todavía esta bandera, ¿verdad? Exacto, o sea, aunque los ingleses pudieran seguir resistiendo en Gibraltar, que tampoco lo tenían muy claro, la verdad sea dicha, porque los túneles tienen un pequeño problema que estamos viendo ahora, bueno, no lo estamos viendo ahora, pero casi en Gaza, sí, que es que necesitan ventilación. Exacto, no es tan fácil. Los ingleses, por mucha Guardia Negra por mucho que hubiera un batallón de la Guardia Negra escocesa, pues necesitaban respirar como el resto de ecos de vecino. Con lo cual, digamos, o sea, Gibraltar sencillamente sometida al fuego de artillería, sencillamente ya está prácticamente inutilizada y ya no sirve como base, con lo cual a lo mejor podemos seguir pasando por el estrecho, no podremos impedir que pase nadie el estrecho, a lo mejor sí podemos seguir pasando nosotros, pero sobre todo, si queremos controlar esa zona, necesitamos más bases. Pues ahora que tenemos Gibraltar, que sabemos que los británicos saben muy bien de que se puede llegar a anular como base, entonces lo que tenemos es que ellos tienen que buscar algún tipo de alternativa. Incluso hemos dicho antes de que Hitler o cualquiera hubiese dicho de tomar Gibraltar, que era una cosa lógica. Y bueno, los británicos decidieron que alguna de las islas de por ahí servían. Incluso de neutrales, sí. De hecho, lo curioso de esto
aunque bueno, no nos debería sorprender demasiado teniendo en cuenta que son ingleses, claro, Sí. es que Sí. la primera opción como reemplazo de Gibraltar, o sea, si Gibraltar caía o si Gibraltar quedaba anulado, para controlar lo que es el Atlántico, esa parte del Atlántico, e intentar controlar lo que entraba y lo que salía por Gibraltar, pues fueron las Azores, las Islas Azores portuguesas. Claro. ¿Por qué motivo? Bueno, siendo neutral, además en este momento acérrimo, o sea, no tenía ni Salazar ni Portugal tenían, después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, no tenía ni la más remota gana, ni los ingleses tampoco, también, todo se ha dicho, de que Portugal entrara en guerra, pero sencillamente las Islas Azores estaban menos protegidas, tenían menos guarnición que no las Canarias españolas, evidentemente, con lo cual la primera opción en ese momento son las Azores. No es siquiera adelantarse a una entrada de guerra en la guerra de España, sino pues echarle mucho morro, como queramos llamarlo, y apoderarse de las Azores. Las Azores, y también tú destacabas Cabo Verde también. Sí, ojo que las de Cabo Verde es porque están mucho más al sur, están muy cerca de África, pero vamos. Y, por ejemplo, de Madeira en ese momento, por ejemplo, bueno, en ese momento sencillamente pasan, pero vamos, por la sencilla razón de que Madeira no tiene un puerto lo suficientemente grande ni no tiene la capacidad de reemplazar a Gibraltar. Es demasiado pequeñita y no tiene un puerto, digamos, que sirva de mucho. Por eso es mejor coger las Azores, o sea, bueno, Terceira sobre todo. Hay que tener en cuenta que Madeira no servía para este tipo de misión porque tenía un puerto muy pequeño, pero que las Azores estaban, sobre todo, había dos islas, sobre todo la isla de Terceira, que tenían puertos con capacidad suficiente como para sustituir a Gibraltar, y aparte también tenían capacidad para construir aeródromos mucho mejores, desde luego, que el que tenía en ese momento Gibraltar, que tenía una pista realmente cortita. Por eso, tienes ahí la cita en la que empieza el capítulo de Churchill, que precisamente es eso, que tuvo unas tentaciones tremendas, o sea, si es por Churchill, toman las Azores y después se disculpan, pero que digamos que ¿Qué inglés? El resto del gobierno inglés le dijo, hombre, que no, que esas cosas no se podían hacer, y menos cuando se estaba perdiendo la guerra. Porque, necesitas apoyos serios. No puedes basar toda tu propaganda en decir que estamos defendiendo a la democracia y estamos defendiendo a los pequeños países débiles del malvado Hitler y de los malvados alemanes, cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Y ojo que Churchill tenía su precedente, o sea que realmente durante las guerras napoleónicas los ingleses tomaron las Azores y Madeira, bueno, porque entonces Madeira no era tan pequeña para los barcos de entonces como era ahora. Las tomaron a Portugal también sin pedir absolutamente ningún permiso a nadie. Y 2 veces, o sea que... Qué raro. Por eso digo que Churchill, dentro de lo que cabe, pues seguía la tradición de que mi interés es el interés supremo para el resto de Europa. Y para el resto del mundo. Bueno, exacto. Entonces sí que está esto. La frase es: me siento crecientemente atraído por la idea de capturar las Azores una mañana cualquiera, que me levante y no haya bebido mucho, digo yo, y explicarle toda Portugal a continuación. En fin, vaya personaje. Pero luego resulta que dice, bueno, pues a lo mejor no, y lo que podemos hacer es irnos a las Canarias. Exacto. En las Canarias había también 2 islas que se podían, que eran útiles como bases que pudieran sustituir la posesión de Gibraltar, o el uso de Gibraltar sobre todo, que eran Gran Canaria y Tenerife. ¿Qué diferencia había entre las dos? Pues que Tenerife estaba más defendido. Entonces, por eso desde el principio se planifica, pues si tenemos tropas, si tenemos barcos, si podemos, pues vamos a por Gran Canaria. Y luego Tenerife, bueno, pues si lo conseguimos bien, y si no, pues que se quede ahí. Pero por eso digo, los primerísimos planes en junio, antes del armisticio francés incluso, ¿Sí? Que ya empezaron a planificar esto, era lo primero, las Azores, porque era una cosa que se podía hacer con pocos barcos, con una brigada de infantería y poco más. Lo segundo, si son posibles las Azores o no, Gran Canaria,
Aunque para tomar Gran Canaria hacía falta pues mucho más que para tomar todas las Azores. Ojo. Sí. Y hacía falta como mínimo también un portaaviones. Un portaaviones, sí, lo pones aquí. Sí, sí. Porque en teoría habían también aviación y habían, aquí sí. Pone que no estaba toda la dotación completa, pero sí que habían bastantes tropas y tenían algo de apoyo artillero, etcétera. Entonces el desembarco tenía que ser, no por todo lo alto, pero como mínimo importante. Y de hecho, por ejemplo, en las Azores, los planes que hubo para tomar las Azores, tanto estos primerizos como hasta el final, era pues un desembarco por sorpresa en el puerto, directamente en el puerto, y para tomar la isla y para, evidentemente, al haber tomado el puerto, poder recibir los suministros. En cambio, en Gran Canaria eso se vio que iba a ser un poquito más complicado dada la artillería que había costera, el tamaño de la guarnición y también, claro, que como pasaba con todos los demás puertos importantes, estaban bastante bien defendidos. Esto lo verán en el futuro, lo verán, por ejemplo, y se quedarán convencidos con lo de Dieppe. Sí. Porque el asalto de Dieppe fue ver cómo podía hacerse un asalto directo a un puerto, digamos, por sorpresa de forma tradicional, y ver que fue un desastre. Y esto también, entre comillas, lo vieron los alemanes en Noruega, que hubo asaltos que fueron un éxito, pero vamos, ahora sí, hubo también algún asalto que casi les echan otra vez al mar, porque las defensas noruegas reaccionaron y el famoso suceso de las baterías de torpedos. Bueno, costeras. Sí, es verdad, sí. En Weserenburg, sí. Quiero recordar, es la única vez que una batería de torpedos ha actuado y tuvo éxito. Y encima con torpedos viejísimos, ¿no? Que eran de principios de siglo. Que cualquiera diría que unos torpedos que tenían 30 y pico años, de los primeros fabricados, estaban bien mantenidos, ¿eh? Estaban bien mantenidos y fueron efectivos. O sea, es una de estas cosas sorprendentes de la guerra. Bueno, pues seguimos, pero aunque estén bien protegidos los puertos, porque el resto de la isla puede dar igual, pero el puerto es lo básico para que no te des... Más que nada porque si yo tengo que hacer un asalto, tengo que asegurarme de que llega un barco y tú no lo puedes descargar en la playa así como así, tardarías días. Claro, no se puede. Entonces necesitas un muelle, necesitas grúas, si puede ser, ¿no? Entonces vamos a tomar esto por asalto. ¿Qué es lo que planifican? Que necesitas que el mar esté en calma, etcétera. Entonces necesitas... Entonces, por eso digo, estos primeros planes también era el asalto al puerto de la Luz de La Palma de Gran Canaria. Se estuvo pues pensando eso, pues hacer un asalto, pues yo os digo, tipo los que habían hecho los alemanes en Noruega, de que fuera por sorpresa, de día, de noche. La de noche puede parecer de entrada, hombre, pues es más. Hombre, mucha más sorpresa, mucho más. Pero ¿qué pasa también, claro? Bueno, pero la coordinación. Como tengas muchas tropas, la confusión y el fuego amigo, que en esas épocas era terrible. Claro. Tienes ahí una buena idea para hacer podcast, porque era tremenda la de gente que moría de fuego amigo en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos apuntado algo, sí. Y en la primera. Entonces, eso, un desembarco pequeño de pocas tropas sí se puede hacer. Que, por ejemplo, lo tienes en el sur de Walcheren, eso lo tienes en mi maravilloso libro anterior, etcétera, etcétera. Que un desembarco en Walcheren que fue nocturno, de menos de una brigada, pero en cambio el gran desembarco diurno lo tuvieron que hacer de día porque ya eran muchas tropas. Por eso estuvieron sopesando cómo hacer el desembarco en La Palma de Gran Canaria y finalmente, pues... desecharon el hacer un asalto directo al puerto, que lo consideraron que estaba demasiado bien defendido, y pensaron en hacerlo como en las playas, ahora famosas, entonces no tanto, de la isla, que era también otra cosa que es lo que le pasaba a las Azores, que las Azores, el gran problema que ha tenido las Azores con el turismo respecto a las Canarias, es que sus costas son muy abruptas y no tienen playas. Claro. En cambio, La Palma de Gran Canaria y también Tenerife, también por cierto, pues tienen montones de playas en las cuales se puede desembarcar. Además, el aeródromo de Gando está muy cerquita de la costa y de la playa de Gando, lo cual era otro factor, digamos, para hacer un desembarco en esa playa, porque lo bueno que, digamos, directamente a poquita distancia de la playa tenías ya directamente el aeródromo, que si lo tomabas y lo conseguías dominar, podías inmediatamente instalar allí aviación
Sí, claro. que podía llegar directamente en el portaaviones, o incluso se pensó en llevarla en cajas, o sea, a aviones desmontados y montarlos allí, y con lo cual ya tenías una base logística donde poder evacuar las bajas o donde llevar munición o llevar suministros urgentes. Y estamos a 20 kilómetros al sur del puerto. Vamos, es un Exacto. avión despega y ahí ya está lanzando bombas o atacando. O sea, ya estaría vendido casi, casi. Hombre, también es verdad que la defensa española tampoco era completamente ingenua y también se daba cuenta de esos factores, con lo cual, bueno, de hecho el plan que había de fortificar toda la isla con búnkers, con posiciones de ametralladoras, etcétera, etcétera, la verdad es que estaba planificado. De hecho, si nos vamos a los planes que hubo, esos planes grandilocuentes que hubo cuando terminó la Guerra Española e iba a empezar la Guerra Mundial, de crear en las Canarias una base de submarinos, con un montón de destructores, con aeródromos en todas las islas, que entonces no había, etcétera. Todo eso se quedó en agua de borrajas realmente. Y de hecho, por ejemplo, los ingleses pensaban que había un regimiento de artillería que no llegó a ver nunca. ¿No? De artillería, digamos, de campaña, de artillería normal. Que ante un desembarco está muy bien porque la puedes mover donde tú quieras y ponerla en la situación que a ti te interese. Pero eso, que lo tenían incluso los ingleses contemplado como que era real, que ya existía, realmente no llegó a estar nunca en ninguna isla canaria. O sea que lo habrían tenido más fácil, porque también por lo que me dijeron, la aviación española allí era muy débil en teoría. Y calcularon por encima. Sí, lo curioso de esto es que los ingleses tenían unos informes de que la aviación española, la Marina ya veían que no, o sea, realmente en la Marina había un par de avisos, o sea, un par de barcos de estos militares, pero que tienen con un cañoncito y poco más, que sirven para patrullar y sobre todo para comunicar las islas, y no había la Marina española no tenía entonces bases en las Canarias. Y la aviación, pues tenían una idea como que hubiera Messerschmitt 109 sí. en Río de Oro, o sea, en lo que después se llamó Sáhara Español. Sí. Y ahora saber cómo lo llamamos. Y también tenía idea de que había bombarderos Savoia Marchetti 79, etcétera, etcétera. La realidad es que había 3 Junkers 52 y un Junkers de estos monomotores anteriores que eran transportes. Sí. Y no llegó en ese momento. O sea, aunque los ingleses tenían miedo de esos bombarderos de origen italiano que además ya estaban empezando a utilizar torpedos en el Mediterráneo. O sea, en las Canarias España sí tenía de ese tipo de aviones, pero no tenían capacidad de llevar torpedos, ni los pilotos españoles, aunque habían hecho sus prácticas en su momento, en los años 20, no tenían, digamos, la capacidad ni la formación de lanzar torpedos desde esos aviones que se habían vendido como bombarderos puros y duros. Y aparte, seriamente, que en Canarias no había ninguno. O sea, daba igual. Lo que sí pasó, eso fue que, digamos, que fue a principios de agosto, sí empezó a haber aviación militar de combate en las Canarias, porque llegaron 25 Fiat CR-32 Chirri, que llegaron, por supuesto, en cajas desmontados para montar allí y que se establecieron en Gando. Pero lo que es en junio y julio no había realmente ni un solo avión de combate español en las Canarias. Ni tampoco en Río de Oro. Solamente había, pues eso, ya te digo, 4 transportes que eran transportes puros y duros, no eran... Y bueno, aunque hubiese sido bombardero, lo que pasa es que yo entiendo que al principio uno tiene mucho miedo contra los Savoia Marchetti, que podían llevar hasta 2 torpedos, aunque llevaban uno solo, y eso podía ser mortal en buenas manos. Lo que pasa es que no había nada de eso. Entonces ya tenemos preparada la invasión. Pero no se produce, ni hay peligro que se produzca, porque España pues no entra en guerra, o nadie toma Gibraltar, aunque lo bombardean. Pero bueno, este plan va siguiendo y se mantiene. Hasta 1943, que es curioso, porque o sea, incluso después de Torch se siguieron manteniendo en plan, se siguió haciendo variaciones del plan. Se siguió reservando una brigada mínimo de infantería de marina para tomar, si era necesario, las Canarias.
Pero vamos a ver, sobre todo es esto, o sea, no se llegó a producir porque realmente los ingleses lo que no querían era que España entrara en guerra. Claro. O sea, no era como... exacto, no querían ningún interés en complicar la guerra con España entrando en guerra con toda su costa y toda su geografía como base del eje para atacar el Atlántico y dominar el Mediterráneo occidental, más luego la complicación de qué pasaría en Portugal, etcétera, etcétera. Y eso en un momento en el que, sobre todo, claro, en un momento en el que Gran Bretaña no tiene esa capacidad de buscar frentes secundarios, sino que lo primero que intenta es defender su isla y segundo, mantener, aunque sea con pinzas, todo el entramado que tiene marítimo. Entonces, claro, es un plan de respuesta, como no se activa el gatillo, vamos, el trigger que decimos, eso no funciona. De todas formas, habría cambiado mucho si... A ver, hay una operación que ya narramos al principio, que otro día ampliaremos, que es la de Dakar, ¿no? Que es la de desembarcar franceses libres con ayuda de la Royal Navy en Dakar. Eso habría cambiado bastante la guerra. Completamente. Casi se puede decir que fue en Dakar donde casi se puede decir, vamos, según lo que te gusten los futuribles o la historia ficción o como quieras llamarlo. Me gusta mucho, pero es ficción, pero bueno. Sí, bueno, porque realmente no pasó. Pero bueno, también estamos hablando de planes que tampoco fueron, o sea, tampoco existieron. Pero que realmente si Dakar hubiera caído en manos inglesas o gaullistas, podría haber originado un efecto dominó, digamos, que llegara también a Marruecos, con lo cual España pues seguramente no habría entrado en guerra. Vamos, o a lo mejor al revés, habría entrado en guerra, no lo sabemos, pero realmente lo que decidió, digamos, que estaba en ese momento además Serrano Suñer en Berlín discutiendo asuntos con Hitler y con Ribbentrop, fue que Vichy demostró ser un aliado, o sea, o un país neutral de verdad más importante y que contaba mucho más tener contento a Vichy que no tener contento a España. Hombre, claro. Tú piensas, si hubieran tomado Dakar, la logística, y aparte también, o sea, lo que es el norte de África francesa, la logística inglesa para abastecer a las tropas de Egipto se habría simplificado muchísimo. Sí, la verdad, ostras, la verdad que sí. Imagínate lo que fue Torch. Sí. Pues algo parecido en 1940, sencillamente, que realmente Alemania no tenía todavía, en ese momento no tenía ni un soldado en África. Sí, ya lo tendría luego para tú ver piensas, si... el miedo que había mutuo, digamos, de complicarse la guerra, tú piensas que cuando Italia declaró la guerra a Francia, pues hubo una serie de bombardeos, no se planificó también incluso, pues tomando la palabra Franco, de bombardear Gibraltar con los SM-79, bombardeando desde Cerdeña pero aterrizando en Sevilla, porque no tenían el alcance suficiente, claro. Luego en Sevilla repostar y seguir. Lo que pasa es que Franco lo vetó, aunque realmente lo tenían todo, vamos, digamos, en plan fanfarrón, o como queramos llamarlo, tenían el permiso verbal anterior de decir que sí, que si Italia entraba en guerra, que encantados de ayudarla y ayudarla en esto precisamente, pero bueno, cuando llegó el momento de la verdad, pues dijo que no. Claro. Bueno, pues que en estas circunstancias Italia no atacó Túnez. Bueno, porque le interesaba, supongo también, que Alemania quería tener a los franceses así contentitos dentro de lo que cabe, porque además le estaban dando todo lo que querían. Los pocos días que tuvo guerra Italia con Francia y con Reino Unido, 5 días o 6 antes de la toma de París, tuvieron, por ejemplo, los franceses prohibieron a los ingleses bombardear Italia. Los ingleses tenían, esto de planificar se les daba muy bien, ya tenían planificado bombardear Italia, los Wellington y los Whitworth y los bombardeos que tenían entonces, que eran todos, bueno, que tenían todos bimotores, y de hecho al final lo hicieron sin tocar Francia, o sea, sin repostar en Francia. Lo que pasa es que unos días después Italia sí atacó de forma aérea a Tolón, o sea, atacó la Francia europea, y entonces en ese momento ya los franceses sí dieron el visto bueno a bombardear Italia desde su suelo. Pero de hecho realizaron un primer bombardeo saliendo de las islas anglo-normandas, por cierto, y sin tocar una base francesa.
Almirante, mensaje de la Task Force Celta. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los cazas y lo intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar. Que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí? Los Intruder, los Viking. Capitán, eso ya está fuera de servicio. Hace eones. Un Cisterna 767. Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de Fans de esta semana. Es que no tengo el Fans, almirante. Entonces me está diciendo que tampoco ha escuchado la serie del Hornet ni el de maniobras aeronavales. Es que eso de los Fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Babodunic gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado por última vez, capitán. Continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado. No me decepcione. Sí, señor. Esa cinta azul en su uniforme, un vieja guardia. Sí, señor. Yo sí que he activado los fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. Y ya acabando, porque ¿tenemos sobre las Canarias alguna otra operación inglesa extraña? ¿O ya se queda ahí, se desactiva en el 43 y ya lo tenemos? Depende de cómo lo veas, porque hay un montón de variaciones. De Pilgrim, porque yo, por ejemplo, he visto Pilgrim 2, que supongo que según variaba la situación, vamos, el paradigma, pues el escenario, perdón, pues entonces iba cambiando, ¿no? Bueno, pues en vez de esta isla también necesitaremos esto, o este portaaviones no lo tenemos, o utilizaremos lo otro, no lo sé. ¿Hay alguna cosa ahí, digamos, a destacar? Sobre todo una primera cosa era, vamos a ver, las lanchas de desembarco, las típicas que vemos de la época de Normandía, ya empezaban a existir, o sea, ya existían, ya no eran prácticamente las chalupas que se usaron en Galípoli, sino que ya había lanchas de desembarco de verdad. Lo que pasa es que esas lanchas de desembarco, que por cierto se usaron en Noruega, prácticamente todas se perdieron, primero en Noruega y luego ya todas absolutamente en Dunkerque. De Dunkerque, vamos, quedaban, no sé si eran 4, según como las cuentes, había 6 lanchas de desembarco en total en toda Gran Bretaña. Entonces, hacer un desembarco en Gando era muy atractivo, pero claro, pues es que seriamente no había más que esas lanchas. Y aparte, sobre todo, eran necesarias, si quieres desembarcar carros de combate, por narices necesitabas lanchas especializadas en transportar vehículos y en llevarlos a una playa. Claro. La infantería, pues más o menos la puedes desembarcar en casi cualquier barco pequeñito que lo metas en una playa, pero lo que es un vehículo o lo que es un tanque, aunque sean, no, lo que tenían planificado, eran los tanques ligeros, no el Mark 6 sino incluso anteriores, que pesan 6-7 toneladas. Bueno, dices, un tanque de 7 toneladas es una cosa muy pequeñita, es un juguete, coño, son 7 toneladas. Si el otro no tiene, ojo, que nos reímos a veces, ¡ey, qué cosita más pequeña! Sí, tienes un Bren Carrier con una ametralladora y el otro no lo tiene, ojo. Y no lo tenían. Y sobre todo teniendo en cuenta que, claro, lo que eran las Canarias, no había artillería anticarro. ¿Para qué? Sí. Primero no sobraba. Y segundo, pues hombre, ese tipo de desembarcos, y sí, ya sé todo lo que decimos, lo del desembarco de la bahía de Alhucemas y Patatín y Patatán, que se intentó desembarcar y la verdad es que fue un desastre lo que fue el desembarcar la Renault 17. Entonces, digamos, pues no se contemplaba que pudieran desembarcar, que ninguna potencia fuera capaz de desembarcar directamente en playas los carros de combate, como de hecho estaba planificado, y bueno, y como de hecho las lanchas inglesas desembarcaron los Renault 35 famosos que fueron a Narvik, desembarcaron de ese tipo de lanchas inglesas, no desembarcaron desde lanchas francesas.
Un vehículo como eso puede hacer mucho dañito, ¿eh? Si el otro no tiene un carro ya importante o una artillería contra carro importante. Tú piensas que estamos hablando de momento, lo que es la infantería del año 39 y sobre todo la aliada, tienen el fusil anticarro Boyce. El Boyce, sí. Ojo, que es solo inglés y es lo curioso que a los ingleses les dio muchísimo respeto. O sea, toda la infantería inglesa, toda la infantería alemana empezó a pedir, quería fusiles anticarro. O sea, les había parecido una maravilla que alguno había alemán, también es verdad, pero no había muchos, había pocos. Y en cambio, la infantería inglesa, casi todas las compañías tenían un anticarro Boyce. Y aparte también los habían visto en Polonia y toda la infantería alemana quería fusiles anticarro, vamos, como si fueran helados. Pero estábamos diciendo que no teníamos apenas nada para enfrentar a los carros de combate, sino esperar que se agotase la gasolina o se rompiesen. Entonces tenemos que desembarcar ahí un par de carros o 4 apoyando a la infantería, habría sido importante. Bueno, ¿y algo más que podamos añadir? Algo que... Lo único, eso que... Dime. Que al final los que se quedaron con el marrón, entre comillas, de tomar las Canarias fueron los canadienses. Ah, bueno, es que es verdad, los canadienses siempre le tocan los marrones. Vete a Hong Kong, vete a Dieppe, vete a Canarias. Pobres canadienses, de verdad. Vamos a ver, una cosa que no dicen, no lo verás por escrito en ningún libro canadiense en inglés, es que los ejércitos de los dominios, casi todos los oficiales son ingleses, nacidos en Gran Bretaña, pero claro, no son, digamos, los primeros de la clase. Ya. Han dejado ahí desterrados a comandar tropas canadienses. O sea, si tú no habías sido de los mejores en clase, ni parecía que fueras muy brillante, que fueras a tener una gran carrera en el ejército inglés, ni tampoco en el indio, ojo, que el indio también era la leche, pues tenías la alternativa de, bueno, pues me voy a hacer cargo del ejército neozelandés o del ejército australiano o del ejército canadiense, sobre todo, que dentro de lo que cabe los oceánicos pues ganaron una gran reputación en Galípoli. Sí. Pero los canadienses, ojo, que estos ejércitos eran todos de voluntarios, o sea, había servicio militar obligatorio en Canadá, pero si no eras voluntario, pues hacías el servicio obligatorio militar en Canadá, no lo hacías fuera, no salías de Canadá, con lo cual eran ejércitos realmente de gente motivada que iba voluntaria a la guerra. Y aún así, pues eso, los canadienses, no sé muy bien el motivo, desde el año 40 los ingleses les tuvieron como reserva y por eso realmente hasta el año 42 prácticamente se pasaron 2 años entrenando y en la isla del Reino Unido, con lo cual la moral pues digamos que no eran los más populares de los pubs, ¿no? Había mucha energía allí contenida y realmente eso pues, pero es que también era eso. Poco yo, sobre todo lo que era la tropa, claro, no sabía nada. Claro. Que, por ejemplo, eso, pues estaban al lado del puerto de Liverpool, quiero recordar, todo el tiempo entrenándose, y una vez, y otra vez, sin moverse del puerto, pero claro, era en previsión de que hay que salir para conquistar las Canarias, y os tenemos aquí para eso. De hecho, una de las grandes contribuciones que hizo España, digamos, a la victoria del Eje, bueno, a ver, pues precisamente eso, el mantener a 4, 5, 6 barcos sin moverse en el puerto. Ya te pillo, ya. ¿Entiendes, no? Que realmente, sí. No, que ojo, que es eso, o sea, tener 6 barcos durante 2 años sin moverse del puerto, en previsión de realizar este tipo de operaciones, pues tú imagínate el montón de material que podían haber desplegado de más, desplegado en la batalla del lado, Atlántico, de lo que sea, sí, para cualquier cosa. Es como tener 6 barcos inmovilizados, exactamente lo mismo que les pasaba a los barcos de los alemanes en puertos neutrales. Exacto. Esa era una pérdida mucho más grave de capacidad bélica que no el tener una brigada que a fin de cuentas entrenando sin desembarcar y sin actuar en el frente.
Es otra cosa también que no tienen muy en cuenta pues los aficionados, lo que somos estrategas de sofá. No es una unidad de combate, una unidad bélica del ejército, no es una fichita de cartón, sino que es un montón de gente que tiene que aparte de sus valores individuales, tienen que saber actuar en conjunto, tienen que estar formados en una serie de tácticas y de técnicas, y que eso en un mes, en 2 meses, no se consigue. No. Eso de montar una leva en un fusil, eso con eso no, eso es lo que se llama carne de cañón, que realmente tampoco sirve para nada. No, para ganar tiempo de vez en cuando. Bueno, pues nos hemos quedado sin ver a la bandera canadiense, que no era la de la hoja de arce, era todavía una... yo me acuerdo que era roja con la Union Jack en una esquina y un escudo. No, es que ahí hicieron igual, bueno, pues igual que en España, o sea, lo que era el pabellón naval de la Royal Navy, lo convirtieron en bandera. Lo convirtieron en bandera ellos, sí. Ese pabellón rojo con la Union Jack en pequeñito. Sí. Creo que era prácticamente la misma que tenía la Royal Navy en su momento. Bueno, sí. Luego tendría el escudito y debajo sí que una especie de hojas de arce pequeñita. Es muy diferente a lo que conocemos, esta que nos gusta tanto con la hoja de arce bonita, tal. Que se le hicieron en un concurso de los 60 o algo así, puede ser, sí me suena, ¿no? De los 50 o los 60, no me acuerdo ahora mismo, pero eso fue por un concurso popular, un concurso de banderas. Y la hoja de arce pues se quedó. Bueno, sí, no es la primera que hacen un concurso, ¿eh? No es la primera, hay más ejemplos. Esto en un día en diversión con banderas, sí. Lo haremos a lo mejor. Bueno, Pablo, pues ya hemos visto el terror que se cernía sobre las Canarias, como mínimo sobre Gran Canaria, y qué es lo que habían preparado, y que no se activa, no porque quisiese las Canarias, porque querer otra base y mantener otra base porque sí, pues tampoco es que en ese momento lo quisiesen, sino que era un plan B por si perdían Gibraltar. Exacto, preferían Gibraltar, que ya estaba perfectamente preparada para ser una base, que no hacerse con las Canarias y meter a un país que no les interesaba para nada que estuviera en guerra. Y prepararlos, que bueno, tengo el puerto, pero a lo mejor habrían volado alguna cosa y tienen que repararlo, en fin. Hay tanto texto, tanta planificación para qué hacer después de tomar la Gran Canaria, para defenderla, porque temían un ataque fulminante, sobre todo de la Luftwaffe. Claro. Por eso lo de los aviones, como sea. Claro, desde el principio, la gran lección de la guerra, de la campaña que llamamos de Sedan, o de la batalla de Francia, como queramos llamarlo, ahora nos hemos quedado mucho con que si los carros de combate, patatín y patatán, pero la gran lección en ese momento es la aviación. O sea, quien ha derrotado al ejército francés es la aviación. O sea, quien puede destruir absolutamente todo, cualquier ejército terrestre y cualquier poder marítimo, es la aviación. Entonces, la gran preocupación de estos primeros planes ingleses es, sobre todo, una vez, estaban más o menos confiados en poder tomar Gran Canaria, o por lo menos solo Gran Canaria, o sea, no sí. Sí tenían más o menos planificado después ir a Tenerife, pero vamos, no, hombre, tampoco era. Si les lanzamos un ultimátum y se rinden, pues mira, maravilloso. Sí. Pero si no, pues oye, pues mira, que se queden ahí. Y lo primero que tienen planificado, claro, es la defensa antiaérea y con cazas de Gran Canaria. Porque también eso es lo que tenían previsto, aunque no estuvieran en lo cierto respecto a que Gran Canaria y lo que es el África española tuviera una fuerza aérea considerable. Lo que también tenían claro, hombre, si tú metes a España en la guerra, Alemania puede meter lo que puede usar ese territorio, y en 15 días tenemos a la Luftwaffe. Desde Marruecos mismo, sí, desde Marruecos mismo, sí. o desde el Sáhara Occidental, atacándonos las Canarias. O sea, quién sabe si antes incluso que de Creta hubiera habido un asalto sobre Gran Canaria. Pero eso ya queda en el terreno ¿qué habría pasado? De las novelas de ficción. Exactamente. Bueno, pues ya estamos, y ya en la próxima veremos qué otra amenaza surgía sobre España, o qué es lo que hacíamos, o si era España quien se metía en guerra, o qué. Pero por esta ya hemos contado los planes británicos sobre Canarias, pues su contexto, su planificación, y también hemos jugado un poquito, ¿no? Qué habría pasado según qué escenario. Y eso es, pues Pablo, te espero en la próxima. De acuerdo, muchas ganas por esta oportunidad. Y recordad que
todo el detalle de estas operaciones, con el ORBAD completo, lo tenéis en los apéndices del libro. Los apéndices son enormes, o sea, yo he sacado una información aquí, estoy sacando, es enorme. Oye, para quien quiera el libro, aparte de poder buscar Objetivo Invadir España, lo sacas de cualquier sitio, vamos a dejar como siempre en las notas del episodio, voy a dejar el enlace por si queréis hacerlo, o podéis pedirlo. Yo la semana pasada todavía lo estaba viendo en FNAC, o sea, ahí lo podéis ver. Y si no, librería de proximidad, lo pides y en 2 días lo tienes. Venga, pues eso es todo. Muchas gracias. Esto es Casus Belli.